Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos en este acto de significativa importancia para el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en el que desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires se propone una jornada, debate sobre derechos de género. Preside este acto la señora vicepresidenta en ejercicio de la presidencia, doctora Marcela Basterra, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es profesora de grado, posgrado y doctorado de Derecho Constitucional de la UBA y en más de 10 universidades nacionales y extranjeras. Autora de numerosos libros y artículos de su especialización. La acompañan en el estrado la señora magíster Carla Ramírez Murillo, directora del área de género de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México. Es politóloga y cuenta con una especialización en género y derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La señora Diana Mafía, doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, docente de Nocenología en la Facultad de Filosofía y Letras, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El señor Andrés Gil Domínguez, abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor y postdoctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Pampa, director del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Se encuentran presentes además señoras y señores consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, autoridades nacionales, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. A continuación, le damos la palabra para iniciar este panel de expositores a la señora vicepresidenta en ejercicio de la presidencia, doctora Marcela Basterra, que hablará sobre derechos de la mujer en la Constitución Nacional y en las convenciones internacionales, las acciones positivas y la Ley de Protección Integral de la Mujer. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y para nosotros es un día muy importante desde el Consejo de la Magistratura hacer este evento porque es un tema que no nos preocupa, nos ocupa el tema de género entre todos los temas de derechos humanos y es un honor compartir con Diana, que es una militante por los derechos de género de toda la vida, además de su expertise, con mi amigo Andrés Gil Domínguez, con quien venimos luchando por los derechos de las minorías raciales, sexuales, religiosas, y si bien las mujeres no somos minorías, pero somos un grupo vulnerable, por lo menos hasta ahora. Entonces me pareció que invitar también a un varón que tenga una visión sobre los derechos es una manera de decir, bueno, no pensemos que los derechos de género son solo para las mujeres, sino que los derechos humanos los defendemos todos, hombres o mujeres. Y bueno, y el honor de contar con la directora de los temas de género de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, con lo cual es un honor que me puedan acompañar. Bueno, para dar después cabida a cada uno de los especialistas que van a hablar de temas concretos, yo voy a dar un marco normativo básico y algunos fallos de la Corte Interamericana o de la Corte Nacional para ver dónde estamos parados jurídicamente y desde la jurisprudencia. ¿Por qué se están visualizando, sería la pregunta, este tema de los temas de género y demás en estos últimos años? Y yo creo que finalmente estamos tomando conciencia de lo que ocurrió en la Argentina, que fue un cambio de paradigma total en el año 94 con la sanción de la nueva Constitución y lo que se dio en llamar la internacionalización de los derechos humanos. De ahí en adelante, como dice Hart, cambiaron las reglas, o sea, las reglas de cambio, las reglas primarias. Es cuando en un Estado se da un giro copernicano y cambia para siempre el sistema jurídico de ese país. Eso estimo que pasó en la Argentina en el año 1994, reconfigurando, como le gusta decir acá a mi colega, la regla de reconocimiento constitucional. Es decir, que nosotros tenemos una doble fuente de derecho. Por un lado, la fuente de derecho interna, que va a estar dada por los fallos de la Corte Suprema y toda nuestra normativa y los tratados que tienen jerarquía constitucional,
y por otro lado la fuente de derecho externa, que va a estar dada por las opiniones consultivas de la Corte Interamericana y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué pasó en el 94 en materia de género específicamente y con las convenciones? Nosotros pasamos de un Estado liberal clásico que habla del derecho a la igualdad en el artículo 16, que fue suficiente en 1853-60, pero absolutamente insuficiente para la época que vivimos, porque es un Estado abstencionista que dice, señores, son todos iguales ante la ley. A partir del 94 tenemos un Estado que dice que hay que tomar medidas de acciones positivas, los poderes públicos tienen que sancionar leyes para proteger a los grupos históricamente discriminados. Que si bien en nuestra Constitución dicen los niños, los ancianos, las mujeres y las personas con discapacidad, esta ingeniería constitucional de establecer acciones positivas para grupos históricamente discriminados se incorpora en América Latina con todo el movimiento reformador de las constituciones de todo el continente. Si bien no son los mismos grupos, pero en más o en menos están incorporadas las acciones positivas en la Constitución de Brasil del 88, en la de Paraguay del 92, la de Colombia del 91, la de Perú del 93, y Argentina felizmente se suma a ese efecto en el año 94 y toma esta fórmula. Las acciones positivas que están previstas en el artículo 37 en relación a los derechos políticos, la igualdad de género, que en base a eso, o sea, se establece la igualdad de hombres y mujeres y tenemos una ley de cupos que era del 30%, que ya existía unos meses antes del 94, pero eso no es óbice a que igualmente no sea una ley reglamentaria del artículo 37. Y bueno, en los últimos años se sancionaron varias leyes de cupos en distintas provincias. La de Nación no sé si se sancionó finalmente, sí, no, tiene media sanción del 50%, exactamente. De manera tal que estas acciones positivas no solo están en el artículo 37, sino también en el artículo 75, inciso 23, cuando dice el Congreso debe tomar, o sea, políticas públicas, le hace medidas de acciones positivas para proteger a estos grupos que yo mencionaba, históricamente discriminados, como las mujeres entre ellos. Las convenciones que están en el artículo 75, inciso 22, y que tienen jerarquía constitucional, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos o San José, Costa Rica, que en general habla de la igualdad, pero no habla del hombre y la mujer, que sí ya está establecido en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, cuando se refiere a garantizar la igualdad de hombres y mujeres, y lo mismo en torno a los derechos económicos, sociales y culturales, que establece la igualdad frente a esos derechos de hombres y mujeres mencionados en forma separada. Una de las convenciones que tiene jerarquía constitucional es la Convención sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer. Esta convención es una, como les decía, que forma el bloque de constitucionalidad federal o la regla de reconocimiento constitucional, como dicen los autores más modernos. Realmente tiene una sustancial importancia porque lleva una protección directa a uno de los grupos, que es el que nos atañe a una protección especial a un grupo, que es lo que llamamos la cuestión de géneros, que es la protección a las mujeres. Y fíjense que establece que los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y se comprometen a tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquier persona, organización u empresa. Entonces ya está estableciendo más claramente cuáles son los casos concretos de discriminación. Bueno, este es el artículo 2, que lo tomo como un artículo como un punto de partida. Después establece cuáles son los derechos específicos de los que gozamos las mujeres, que en general son los derechos que casi todas las convenciones de derechos humanos las tienen. Después viene la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos civiles y la de los derechos políticos de la mujer, y una convención que me parece especialmente importante, si bien no tiene aún jerarquía constitucional, es la Convención de Belém do Pará, que concretamente es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer.
Ya esta convención ha sido, ¿no? La importancia que tiene no es solamente por lo que ha plasmado en relación a los principios de protección a los derechos de género, sino porque la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos la utiliza en fallos que ahora brevemente voy a mencionar. Entonces, la pregunta sería, si estamos diciendo que los Estados partes tienen la obligación de sancionar o de tomar medidas internas para que protejan los derechos de la mujer, ¿se ha hecho esto desde el Estado Nacional en la Argentina? Y yo creo que falta mucho, pero también se ha hecho mucho y hay que reconocerlo. Nosotros tenemos una ley integral de los derechos de la mujer que es del año 2009, es la ley 26.485. Esta ley tiene cuestiones muy concretas orientadas ya a género, cuando, por ejemplo, establece en el artículo 2, inciso E, la remoción de patrones socioculturales. Es una cuestión cultural, es una cuestión que va mucho más allá de lo que dice la norma, de lo que dice la ley. Entonces, la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la remoción de esos patrones que promueven y sostienen la desigualdad en género y las relaciones de poder sobre la mujer. Ya es mucho más específico hacia dónde va la ley de la protección integral de las mujeres. Una cuestión que me parece muy importante de esta ley, quizá es lo más importante, el artículo 4, cuando ya especifica y concreta de una manera sumamente amplia, y lo he cotejado con otras leyes de América Latina, y la verdad es que hay muy pocas leyes que lo tienen en ese sentido, es el artículo 4 cuando define la violencia contra la mujer. Establece los casos de acción u omisión, cuando la amenaza o la violencia proviene de ámbitos públicos o de ámbitos privados. Se refiere a la violencia contra la mujer, directa o indirecta, y después hace todo una situación, una descripción de todos y cada uno de los casos que entiende como violencia de la mujer, pero dice y otras que se consideren, es decir, que deja una fórmula abierta, es sumamente amplia y esto ha servido en muchísimos fallos posteriores para poder utilizarlos y ya hablamos de violencia física, psíquica, verbal, etc. Y el artículo 7 de esta ley me parece sumamente importante porque es una manda, por si quedaba alguna duda, porque si bien es una ley de alcance federal, establece en sentido horizontal que es obligatorio para que la cumplan los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y en sentido vertical todos los niveles de descentralización, es decir, Estado Nacional, las provincias, Ciudad Autónoma y municipios, para que no quede ninguna duda que esto comprende a todos los que tenemos alguna función, es decir, no solamente a legisladores, poderes ejecutivos, jueces y a todos los actores de la sociedad, ¿no? La otra pregunta que yo haría, como para poder tener una visión general y dar paso a los puntos concretos que vamos a tratar, es si la jurisprudencia ha sido acorde con esto. Y tomé algunos casos paradigmáticos, brevemente los menciono. El primer caso en Argentina, que lo damos como el punto de partida en los temas de derecho constitucional, es el famoso caso Fredo. El caso Fredo, que es, bueno, de la heladería, ¿no? Perdón si hay alguien. Pero bueno, fue condenado por la Corte, no estoy diciendo nada. En realidad, la Fundación Mujeres por Igualdad estableció una acción de amparo al entender que automáticamente cada vez que se anotaban mujeres para ser empleadas de esa empresa, se les denegaba la posibilidad de emplearse. Reconocido por los propios dueños que dicen, la empresa toma varones preferiblemente porque además de poder atender a los clientes, hacer el despacho de mercadería, pueden llevar y traer a las cámaras frigoríficas baldes de 10 kilos de mercadería, que las mujeres no lo pueden hacer, y además, si bien esto no lo reconocieron, pero los testigos lo mencionaban, que la política era no tomar mujeres porque la mujer al embarazarse se tiene que pedir una licencia determinada y esto los perjudicaba como empleadores. Por supuesto que la Cámara, y después fue confirmado por la Corte, dice que este justificativo no puede ser admitido ya que responde
textual lo dice, al prejuicio de que la mujer es el sexo débil. Y sigue, al limitarse a la mujer la posibilidad de emplearse en determinadas tareas por la sola razón de su sexo, ese es el punto, se está restringiendo arbitrariamente su derecho a elegir una tarea u ocupación. Y yo diría, que después Andrés lo va a explicar con más detalle, la autonomía personal, es decir, el poder elegir su propia vida, el poder elegir qué trabajo querer hacer, y si lesionamos la autonomía personal, como efecto dominó se lesionan otro montón de derechos humanos, ¿no es cierto? Elecciones sexuales, derechos reproductivos, etcétera, etcétera. Otro fallo paradigmático que Andrés, vos te vas a referir a Fall seguramente. Vamos a ver. Bueno, es el caso Fall, que es el primer caso en que la Corte por lo menos admitió la discusión de el aborto y la discusión del artículo 86 en caso de violación, porque históricamente, además del anacronismo de 1921, la terminología que solo era para casos de violación de una mujer demente o idiota, es decir, se interpretaba así. Esto es que si una mujer con plenas capacidades era violada, no podía acceder al aborto voluntario. En el fallo Fall, la Corte abre esta posibilidad y ya había varios fallos de la provincia de Río Negro, de la provincia de Chubut, de hecho Fall viene de la provincia de Chubut, donde se había permitido el aborto voluntario a quienes habían sido víctimas de violación, más allá de que sean capaces o incapaces. Entonces, por lo menos ya es un primer paso, ¿no? La Corte entendió que distinguir entre mujeres capaces o incapaces para que puedan acceder a la práctica abortiva era es una suerte de, no solamente de discriminación, sino también que lesiona el principio de igualdad ante la ley y el principio de legalidad, porque dice se le está haciendo decir a la ley algo que la ley no dice. Otro caso también paradigmático es el caso Cisneros con Taldeva, Cisneros, exactamente, y otra se llama porque eran 7 mujeres salteñas que ellas querían manejar camiones, trabajar como camioneras en la empresa Taldeva de Salta. Iniciaron una acción porque las rechazaban porque decían que no era una profesión que fuera apta para mujeres. Bueno, increíblemente, pero que en Salta en primera y segunda instancia no solo le hicieron lugar, sino que además dijeron que había una obligación que en la medida, obviamente se está hablando en igualdad de condiciones y de capacidad, yo tampoco comparto que si no está la capacidad como variable dura por el hecho de ser mujer simplemente no te van a dar un trabajo, pero o por ser hombre o por ser una situación de discapacidad, pero en igualdad de condiciones como variable blanda se le tiene que dar al 30% de mujeres la posibilidad de acceder a los cargos en tanto en cuanto tenga esa capacidad. La Corte Suprema de Salta revoca el fallo, pero felizmente la Corte Suprema de la Nación en el año 2014, es bastante reciente, deja sin efecto el fallo de la provincia de Salta y alega algo que también es muy importante, el artículo 11 de la Convención de la que mencionábamos ahí, de la eliminación contra cualquier forma de discriminación contra la mujer, que protege a la mujer especialmente cuando es discriminada en los temas relacionados al acceso a los empleos. Bueno, en consonancia con el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo y con la opinión consultiva número 18. Finalmente, dos menciones nomás. La pregunta es, ¿la Corte Interamericana ha acompañado esto? Y la respuesta es sí. Hay muchos fallos, pero a mí me parecieron paradigmáticos dos que me parecieron los más importantes. Uno es el caso, por lo menos los más choqueantes, uno es el caso penal Miguel Castro versus Perú del año 2006. Era en la época del presidente Fujimori, que organizó el operativo Mudanza 1 y mudaron a 135 mujeres que eran acusadas de ser terroristas, que pertenecían a Sendero Luminoso, y lo que hicieron fueron bombardear el pabellón porque la idea era, en definitiva, asesinar a esas mujeres. Por supuesto que
cuando llega a la Corte Interamericana es condenado el Estado peruano por lesión al derecho a la vida, artículo 4, integridad física, derecho a la libertad personal, protección a la honra y a la dignidad, a las garantías judiciales, etcétera, etcétera. Pero se pronuncia por primera vez la Corte, en este caso, en algo muy importante, que es sobre el tema de la violencia de la mujer. Y destaca específicamente que las disposiciones de Belén de Parao sobre violencia femenina contra la mujer son complementarias del Pacto de San José de Costa Rica. Con esto cierra un punto porque también hace una elaboración porque algunas de esas mujeres estaban embarazadas, un caso muy terrible, y entonces ahí deja sentado un precedente, me parece que inmejorable, la Corte Interamericana. Y el último de todos que menciono, porque es con Argentina, fue el caso Chávez, Sandra Beatriz, que es del año 2009, en que, no, creo que en Salta también, sí, en Salta también, esta señora Chávez, mentira, textualmente, hicieron alusión hasta el color y el tipo de ropa interior que la señora usaba. Es decir, mientras condenaron al hombre por el mismo delito, solamente la condena a esta mujer, hicieron toda esta cuestión de una discriminación muy alevosa, por lo cual cuando llega la Corte Interamericana, bueno, reenvía a la Corte Argentina y se concedió una conmutación de pena que igual, bueno, quedó en 14 años de prisión y 4 meses, y se condenó al gobierno de Salta a promover programas y cursos de capacitación en perspectivas de género, viene muy bien, parece, asesorar y acompañar a la señora Chávez para que pueda reintegrarse a la sociedad y tener que informar acerca de cuáles son los pasos que se están dando o que se estaban dando para incorporarla a ella nuevamente a la sociedad. De manera tal que entonces yo creo que la normativa la tenemos, pero para que no se convierta en un catálogo de ilusiones, como decía mi maestro Espota, nosotros tenemos que tener no solamente los derechos, sino los mecanismos de tutela efectiva para que los derechos se hagan concretos, se hagan visibles. Y creo que esto también tiene que ver con un plan integral que no solamente se lleve a cabo desde los gobiernos, sino también desde los poderes legislativos, sino también desde la sentencia de los jueces y de todos nosotros, los que somos profesores, los que somos docentes, los que trabajan en el Poder Judicial y todos los actores sociales que nos abocamos a este tema. Para finalizar voy a citar una frase de Kofi Annan, que fue secretario general de la ONU, y dice, él ha señalado que la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo, es una condición previa para afrontar el reto de reducción de la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de una sociedad verdaderamente más justa. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra ahora a la directora del área de género de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señora Carla Ramírez Murillo, quien expondrá sobre la defensa de los derechos humanos de las mujeres en el sistema Ombudsman. Muchas gracias. Muchas gracias primeramente a quien organizó la invitación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a esta Feria del Libro. Comentarles que me encanta el ambiente que se ha generado, me quedé en la mesa anterior y bueno, estas preocupaciones que espero yo dar un breve panorama de cómo lo vemos en México, cómo abordamos la situación, los casos de violencia contra las mujeres, puedan hacer igual análisis comparativos y esto pues promueva reflexiones. En primer lugar, bueno, quiero agradecer la invitación que se hizo a la doctora Perla Gómez, quien es la presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por parte del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, particularmente a la doctora Marcela Besterra,
por esta invitación a la mesa, muy congratulada también de estar aquí con la doctora Diana Mafía, a quien seguimos y leemos también en México, y con el doctor Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, celebro también que en esta feria podamos analizar las temáticas con respecto al género y al derecho, ya que bueno, tomando en cuenta que estos estudios se han comenzado con mujeres académicas que han llevado el derecho como ahora lo conocemos, con el análisis para generar igual jurisprudencia en materia de reconocimientos de los derechos humanos de las mujeres, pues ha sido un vínculo muy dinámico que se está viendo reflejado justamente en las leyes de nuestros países. Y bueno, en este caso mi presentación va a ser respecto a cómo se puede aliar o de qué manera el sistema ombudsman defiende, protege y promueve los derechos de las mujeres. En este caso, desde el particular experiencia de México, y para comenzar enfatizando con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, posteriormente hablaré un poco también del marco jurídico local. En este caso, mencionar también que comparación con la amplia explicación que nos hizo la doctora Besterra, en el caso de México, la reforma a la Constitución mexicana se llevó a cabo en el 2011, llevando al marco de igual leyes supremas, digamos que paralelamente a la Constitución, todos los tratados y convenciones internacionales que firmara México en materia de derechos humanos. También en 2011, llamándole así como se dice, el bloque de constitucionalidad. En ese mismo año también, bueno, en esa constitución se reconocieron los derechos humanos como derechos que garantiza el Estado, y se le quitó el mote que antes tenía de garantías personales. En este sentido, bueno, la defensa de los derechos humanos de las mujeres retomó todos estos marcos internacionales también como derecho propio para explicar y poder así defender los derechos de las mujeres. Como saben, el sistema ombudsman es el que de alguna manera verifica, observa y promueve la defensa de los derechos humanos, teniendo en cuenta que estos casos se retoman a partir de que sea comprobado o se inicia una investigación para comprobar que se trata de violaciones de derechos humanos, es decir, que agentes del Estado, agentes del propio sistema sean quienes vulneren los derechos humanos de las mujeres. Cabe destacar también que en este primer artículo de la Constitución que se modificó durante la reforma del 2011, se tomaron en cuenta y se plasmaron al pie de la Constitución las características particulares que también tendrán que revisar quienes hacen sentencias al respecto. Y estos son que deben cumplirse la garantía de los derechos humanos a la luz de del principio de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. El marco jurídico local que tenemos en el caso de la Ciudad de México, y a partir de las sentencias y recomendaciones también que se han hecho en los organismos internacionales, ha generado la legislación, políticas públicas y mecanismos para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. En el caso mexicano tenemos, bueno, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia,
que en este caso, para el particular federalismo que maneja México, las leyes que se promuevan a nivel nacional tendrán que ser bajadas al nivel local. No es una obligación, pero sí es una propuesta. Claro, deberán tomar como primer partida la ley más amplia y no se podrá contravenir las leyes locales con lo que dictan las leyes federales ni con lo que dicta la Constitución. En el caso de la Ciudad de México, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece, de acuerdo también a la convención ya mencionada para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, Belém do Pará, que mencionaba la doctora Besterra, que la violencia contra las mujeres es, y bueno, aquí una diferencia con las leyes argentinas, hablamos de violencia contra las mujeres y las niñas específicamente, y las leyes que tienen que ver con respecto a otro tipo de discriminación o violencia contra orientación, identidad de género, etcétera, estas se enmarcan, digamos, en la ley en contra de la discriminación con la que también cuenta México. En este caso, esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia menciona que la violencia es toda acción u omisión también que basada en su género y derivada del uso y el abuso del poder tenga por objeto el resultado de dañar o causar un sufrimiento físico, psicológico, económico. Perdonen ustedes, es que se mueve muy rápido aquí y no logro seguirle bien. Cualquier efecto que tenga como resultado dañar de manera sexual, económica o provocar la muerte de mujeres, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Como saben, bueno, en el caso a nivel internacional, la Convención de Belém do Pará, que fue del año 1994, tuvo sus efectos y resultados para que se considerara en el marco nacional mexicano hasta el año 2007. Antes del año 2007, incluso la violación entre cónyuges no era considerada un delito. Se justificaba la violencia de todas formas, comprobando una relación conyugal, ¿no? En este caso podemos ver que las mexicanas si estaban casadas eran parte de la propiedad del marido y podía hacer con ellas lo que quisiera, ¿no? No era castigada la violencia en sí. Entonces, bueno, estos resultados se vieron también, digamos que bajados o empezaron a ver ya plasmadas en las legislaciones a partir también de una reforma que se llevó a cabo en el año de 1975, cuando en México se llevó a cabo la primera Convención Internacional de la Mujer organizada por la ONU, en donde fueron también mujeres de todo el mundo, y a partir de eso se reformó el artículo 4 constitucional para nombrar entonces ahí la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres. En este artículo, digamos que por muchos años y décadas se empezó a defender los derechos de las mujeres de manera que se llamaba la Constitución. Y se los menciono porque anteriormente, y para esto hago un breve paréntesis de que el lenguaje importa, o sea, lo que dicen las leyes y cómo se dice, si no estamos mencionadas, hace ver que estos vacíos pues no nos consideren en su caso, ¿no? La Constitución actual de México data de 1917 y en ese año no se reconocían a las mujeres mexicanas como ciudadanas, de igualmente pues no se podía votar. En ese entonces, Ermila Galindo, que era una mujer periodista feminista que promovía los derechos de las mujeres, hizo hincapié en que no solamente en la Constitución dijera los mexicanos mayores de 18 años podrán votar en las elecciones
ella decía, hay que mencionar mexicanas y mexicanos, porque a partir de esa constitución y después de que fueron las primeras elecciones en México, estamos hablando de la época de Carranza, de Venustiano Carranza, cuando se lanzaron estas convocatorias a elegir el siguiente presidente, pues a las mujeres simplemente no nos dejaron votar, y cuando llegamos a las urnas, bueno, esto es como ha sucedido en muchos países del mundo, el movimiento sufragista, feminista, pues denunció que a partir de esta igualdad que se podía nombrar en las constituciones, pues entonces nosotras podríamos garantizar que se cumpliera, ¿no? Haciendo un llamado. Entonces, bueno, menciono esta reforma de 1975 porque fue entonces cuando apareció la palabra mujer en la Constitución mexicana. Mencionando también que, y ahorita que estaba hablando del marco local, es importante decir que en el Código Penal del Distrito Federal se incorporó también el delito de feminicidio, el cual se comete a partir de ciertas causales, que en este caso, igual que como se reconoció a nivel federal, el Código de la Ciudad de México reconoce que comete el delito de feminicidio quienes por razones de género prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando, por ejemplo, y eso lo menciona así el Código Penal, la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, es decir, que se haya llevado a algún tipo de tortura o que haya habido, se comprueben las secuelas de violencia, ya sea también psicológica o física, al momento de que se le privó de la vida. Que existan datos, que establezcan que se hayan cometido amenazas contra ella, ya sea acoso, violencia, lesiones de cualquier tipo, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o depositado o arrojado, puesto en algún lugar público, digamos, que la víctima haya sido incomunicada, que la víctima haya sido incomunicada antes de su fallecimiento, y las penas máximas que alcanzan a quienes se le compruebe este delito alcanzan hasta los 50 años de prisión, y quien en su caso tenga una relación laboral también, o sea, una persona funcionaria pública, puede llegar hasta los 70 años de prisión. Es importante decir, que el feminicidio es considerado uno de los delitos graves en México, y el concepto de feminicidio tiene que ver con también una posición de alguna manera política y reivindicatoria de diferenciar los homicidios generales que se cometen día a día contra hombres y mujeres de los que se cometen particularmente contra las mujeres por ser mujeres. En este sentido han habido todo tipo de debates al decir que, si no se cumple con las condiciones que menciona el Código Penal para hacer comprobado el delito de feminicidio, a veces se obstaculiza justamente esa comprobación porque son más requisitos, ¿no? Como ya les mencionaba, unos son los que tienen que ver con la discriminación y la violencia por razones de género. Entonces, este análisis y la problemática del feminicidio se comenzó en México desde una perspectiva sociológica, también antropológica, que en México, ya lleva varios años y avanzó en este sentido hacia la perspectiva ya jurídica, que como podemos ver el resultado está en los códigos penales. Algunas feministas como Marcela Lagarde y Julia Monarres retomaron el concepto de Diana Russell, una estadounidense,
que también hablaba del mismo concepto y coincidieron que el feminicidio, además de ser el homicidio contra las mujeres simplemente por ser mujeres, hacía ver todo un marco tanto social como cultural y de impunidad de un Estado permisivo que podría permitir por discriminación que hacía o facilitaba el asesinato de las mujeres, y por lo cual pues también agravaba más la problemática al respecto. En la sentencia del caso del campo algodonero, como se conoce comúnmente, se considera que el feminicidio es el homicidio de las mujeres por razones de género, como ya mencionaba, y considera también que estos se dan como resultado de una situación estructural de violencia y de discriminación contra las mujeres, que está enraizado en un fenómeno cultural que ya lo mencionaba también la doctora Besterra, a partir de estas condiciones socioculturales que hacen de las mujeres, o más bien de toda la estructura, una fuente de discriminación, están fundadas en las diferencias de género y la discriminación obviamente basada en el género. Entonces, hablar de feminicidio es hablar también de una de las formas más violentas contra las mujeres y, como ya decía, marcadas en un contexto de discriminación en los estados. En muchos casos, como también es común decirlo, se justifican los asesinatos de las mismas mujeres, justificando comportamientos, justificando formas de vestir, justificando formas de ser, y simplemente por ser mujeres, ¿no? Ya que en algunos casos, siendo que no cumplen con los roles que el patriarcado y los que están establecidos socialmente, a las mujeres se les hace ver incluso como las responsables de sus propios asesinatos, ¿no? En México, el caso del campo algodonero fue el paradigma que abrió también los elementos para establecer los análisis con perspectiva de género, incluso los análisis y los peritajes criminalísticos que dieran pauta y las pruebas para comprobar estos asesinatos. Entonces, en este sentido, y a partir de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como el derecho a la vida, el cual juega un papel fundamental en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por ser el supuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos, los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan las violaciones de derechos humanos en este sentido. De esta obligación general de la garantía del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, que serían los derechos que se violan en los asesinatos y feminicidios, se deriva la obligación también de investigar los casos de violaciones de derechos humanos y, en su caso, analizar el conjunto respecto al derecho sustantivo y conocer todos los otros derechos que son violados. Esto, como ya les decía, el marco jurídico local, en el caso de la Ciudad de México, va muy en concordancia con la Convención de Belén do Pará, y esto toma especial relevancia ya que un porcentaje muy alto de los feminicidios que se cometen, por lo menos en México, y aquí me dirán si es diferente en Argentina, pero estos feminicidios se cometen muchas veces a manos de la pareja, ya sea sentimental, conyugal, de la víctima, ¿no?
Es decir, muchos de estos asesinatos se cometen pues en el ámbito privado, ¿no? Y con todo el conocimiento de los trayectos de las mujeres, del estilo de vida de las mujeres, de las formas de relacionarse de las mujeres para actuar en consecuencia y llevar a cabo estos actos. Teniendo en cuenta por la parte de lo que menciona el Comité CEDAW respecto a la recomendación general número 19, en donde menciona que los estados también pueden ser responsables de los actos privados de violencia si no adoptan las medidas con la debida diligencia. Voy terminando entonces. Con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos humanos. En este caso se cumple, digamos, con la omisión o con el no deber actuar de los estados. Me voy a saltar lo que ha dicho la Relatoría Especial por los Derechos de las Mujeres de la ONU y solamente quisiera entonces ir finalizando haciendo referencia a que hasta hace muy poco tiempo la violencia contra las mujeres no se enmarcaba en justamente los marcos legislativos que tenemos en el caso mexicano y bueno, con las leyes que ya se mencionaron, con las que cuentan aquí en Argentina, y no se reconocían tampoco por los gobiernos casi de ninguno de los países. La Convención de Belém do Pará fue el paradigma que logró romper con esta justicia o con hacer justiciable y exigibles los derechos de las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Mencionar entonces que pues de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso del campo algodonero, se exhortó al Estado mexicano a que cumpliera justamente con esta debida diligencia que menciona la recomendación número 19 del Comité CEDAW para la no repetición y la reparación del daño de las mujeres afectadas y en particular que se aplicaran los protocolos correspondientes para la investigación de este delito. Derivado de esta sentencia es que México, bueno, fortaleció el marco jurídico. Aún podríamos decir que existen obstáculos más de carácter operativo que hacen de la capacitación y de la sensibilización en perspectiva de género un deber ser del Estado para justamente quienes lleven a cabo las sentencias y quienes operan estas leyes tengan muy claro cómo investigar estos casos. En el caso del sistema Ombudsman, bueno, ha sido por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que digamos que tiene este mismo sistema, figura pues como uno de los actores relevantes para observar esta garantía que tienen por obligación los estados con los derechos de las mujeres y reconocer como tal y de manera particular estos derechos que son ejercidos de manera diferenciada con los hombres, ¿no? Hasta aquí lo dejaría. Si tienen alguna pregunta. Disertará en esta oportunidad la directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, doctora Diana Mafía, que disertará sobre derechos, géneros y feminismos, las distintas posiciones del feminismo en relación al derecho y la pluralidad de géneros que lo interpelan. Muchas gracias. No voy a hablar de todo eso porque quiero dejarle a Andrés un poquito de tiempo para su exposición y porque además quiero agradecerle públicamente por el reclamo internacional que ha hecho por el fallo del doctor. Muchas gracias.
un día como hoy, en el 2012, se votó una ley que realmente no solo es una ley revolucionaria, sino que creo es la mejor ley del mundo en relación a la integralidad de derechos que protege. Entonces sí me gustaría pensar, cuando estamos en una mesa de derechos de las mujeres, ¿quiénes cuentan como mujeres? ¿Quiénes son mujeres? Y la verdad es que esta pregunta es una pregunta que ya se venía haciendo, no solo el feminismo, el movimiento de la diversidad sexual en 1994, cuando fue el cambio de la Constitución. Cambio de la Constitución que fue la primera vez que se aplicó la ley de cupo, que era del año 92, pero recién se aplicó en la Convención Constituyente. Fue muy importante que se aplicara en esa Convención Constituyente la ley de cupo porque las mujeres pudieron transversalmente y a pesar de sus diferencias políticas defender la Constitución de determinado tipo de inclusiones que se querían hacer, como la del entonces ministro de Justicia, doctor Barra, que quería poner una cláusula que prohibiera el aborto en la propia Constitución. Y eso, la negativa a hacer eso, porque no había manda constitucional, fue de las mujeres que en todos los partidos políticos se opusieron a que esto se incluyera. Una cosa muy importante que derivó para nuestros destinos, no voy a seguir mi propio machete, pero bueno, quiero muy rápidamente decir sí algunas cosas. Una cosa muy importante para nuestro destino en la ciudad de Buenos Aires es que esa Constitución fijó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces en 1996 se hizo una convención constituyente para hacer nuestra propia norma para nuestra propia forma autónoma de gobierno. En esa convención constituyente del 96 hubo una importante incidencia de los movimientos de derechos de la diversidad sexual para que se incluyera no solamente la cuestión de orientación sexual, sino la cuestión de identidad de género como motivación para la no discriminación. Y esto era algo que se venía planteando desde la década del 80. Un dirigente histórico como Carlos Jáuregui, apenas retomada la democracia, insistía en que era necesario pensar el concepto de sexualidad y no solamente el concepto de orientación sexual. Esto tenía que ver con la maduración de los propios movimientos de la diversidad. Yo fui defensora del pueblo entre 1998 y 2003. Cuando empecé en la Defensoría del Pueblo había un movimiento de integración gay-lésbico. Se ocupaba ese movimiento de la diversidad, de orientaciones sexuales. Es decir, no rompía la dicotomía entre varones y mujeres, rompía la regla heterosexista, la idea de la heterosexualidad obligatoria como orientación del deseo, de las prácticas sexuales, etc. Pero no rompía la idea de que la humanidad se divide en varones y mujeres, porque gays y lesbianas son varones y mujeres, solo que son varones que aman a varones, mujeres que aman a mujeres. El estallido de la identidad se produce con la irrupción como sujeto de las travestis en la escena pública, en la mirada pública, y esto ocurre a mediados de los 90, justamente al momento de hacerse la Convención Constituyente de Nación y la de Ciudad. Una protagonista importantísima, y a quien desde acá le mando furia travesti a las estrellas, fue Loana Berkins, que trabajó conmigo desde la Defensoría del Pueblo, desde la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y desde el Observatorio de Género en la Justicia, donde ella tenía el área de acceso a la justicia, de la diversidad de género y orientación sexual, y realmente siempre con unas ideas muy disruptivas que ponían en evidencia que es el propio Estado el que se divide sexualmente en cosas que están muy lejos de la sexualidad. Cuando comenzamos a trabajar, como dije, el movimiento de la integración gay-lésbica, cuando terminé la función 5 años después, el movimiento, y acá tengo que respirar hondo, era gay, lésbico, travesti, transexual, bisexual, intersexual y transgénero. Y faltaba todavía la Q de queer, que no estaba integrada y que se fue desarrollando hacia fines de los 90. Es decir que las travestis ponen, en realidad, lo que hacen es interpelar los cuerpos. Una persona cuya expresión de género es femenina, ¿cuenta como mujer si mantiene su genitalidad original? ¿O su expresión de género es masculina y mantiene su genitalidad original? Esa persona travesti, ¿cuenta como mujer o cuenta como varón? El Estado la ha asignado según su genitalidad. Pero la expresión de género, estos aspectos socioculturales a los que Marcela se refería, la señalan de otra manera, si es que hay una aceptación social que le atribuye aquel género que esa persona quiere expresar como identidad autopercibida. Un aspecto importante con respecto a esto era el nombre. El no
ser llamadas con su nombre de identidad era vivido como una violación, como una violencia y una violación muy importante de los derechos. Pero además, el acceder a derechos, sobre todo económicos, sociales y culturales, estos que no son pasivos, sino que requieren la intervención activa del Estado, estos que se violan por omisión y no por acción abusiva del Estado, estos derechos estaban asignados de acuerdo con el sexo atribuido al nacer, porque ese era el que figuraba en el documento. Entonces, si una travesti se enfermaba, ¿en qué sala la iban a internar? Y todavía ahora, ¿en qué sala van a internar a una persona transgénero? ¿En aquella que figure en su documento o en aquella que se lea según su genitalidad? ¿Qué es lo más disruptivo cuando ingresa una persona en una cárcel? Que se lo encierra en una cárcel de varones, en una cárcel de mujeres, ¿bajo el criterio de quién? Si esa persona no ha hecho su cambio de identidad, ¿dónde es que van a ubicarla y por qué motivos? Se ponen varones trans en cárceles de varones diciendo está en el documento, cuando el argumento para separar varones y mujeres es la posibilidad de violencia sexual. Que un varón trans no puede sufrir violencia sexual y no puede sufrir un embarazo producto de esa violencia sexual, y no tendríamos que estar pensando el aborto como algo que no es solamente para mujeres, sino que un aborto derivado de violación podría ocurrir en el cuerpo de un varón trans. Quiero hacer estas preguntas simplemente para que movilicemos nuestra imaginación para pensar que los derechos no están divididos en dos categorías exhaustivas y excluyentes, dicotómicas, como la categoría de varón y mujer, sino que aquello que cuente como varones y mujeres, a pesar de que son las categorías que el Estado permite, con la ley de identidad de género han tomado una diversidad y un dinamismo enorme. ¿Dónde está la ruptura de la dicotomía de la ley de identidad de género? No en las categorías, porque el cambio de identidad se puede hacer de mujer a varón o de varón a mujer. Está en un artículo en particular que es el artículo 11 de la ley. El artículo 11 de la ley dice que la persona puede, si lo requiere, por acceso a la salud integral, realizar los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos que necesite para expresar su identidad. Y esto implica que el cuerpo que exprese esa identidad va a ser el cuerpo que esta persona, con su percepción subjetiva de género, requiera para expresarlo. Y ese cuerpo puede significar cosas muy diversas. Por ejemplo, el primer reclamo no fue de personas que querían hacer su cambio de identidad, porque ocurre que, como decía, por acceso a la salud integral, mujeres lesbianas, butch, o sea, lesbianas con una expresión masculina, en Córdoba dijeron, si es acceso a la salud integral es para todas las personas, no solo para quienes hagan su cambio de identidad. Queremos sacarnos los pechos porque eso nos da un aspecto femenino y queremos tener una expresión masculina, pero sí seguir siendo mujeres porque somos mujeres lesbianas. Es decir, no transgreden la norma de género, sino en todo caso la de orientación sexual, pero su expresión corporal para expresar su identidad, que no es meramente la de mujer, sino la de mujer lesbiana butch, esa expresión es una expresión que requiere entonces un aspecto más masculino. Y lo lograron, tuvieron por supuesto que hacer una petición, judicializarlo, etc. Fíjense que la idea de la integralidad de los cuerpos, de la integridad de los cuerpos, era una idea que se vulneraba, porque cuando un bebé nace con una genitalidad ambigua, un bebé intersex, la medicina intervenía esos cuerpos quirúrgicamente para modificar los genitales, para que tuvieran un aspecto claramente de mujer o de varón. Una preocupación muy grande, ideológica de la medicina, porque no era un problema de salud, era un problema estético, para que el cuerpo estéticamente estuviera dividido en masculino y femenino a la lectura, a la vista, a la lectura de esos genitales. Es decir, los genitales son como un lenguaje, son un signo físico que nos remite a un significado, y el significado es ese sexo y ese género asignado al que ese sexo va a remitirnos. Entonces, el cuerpo intersex, sin que la subjetividad hubiera aflorado, porque eran bebés, se interviene quirúrgicamente y se modifica. Mientras que una persona adulta que quería hacer una modificación en sus genitales, se decía no se puede, hay que aplicar la ley de ejercicio de la medicina que dice no se pueden hacer intervenciones mutilantes e irreversibles, sobre todo cuando afectan los órganos reproductivos, salvo que sea para proteger la vida o la salud. Pero el concepto de salud era un concepto totalmente restringido también, no implicaba la salud psicofísica, la salud social, esos aspectos de la salud que figuran en nuestra Constitución pero aparecen como tan remotos. Yo creo que hay tres aspectos de las diferencias normativas que han
se nos han venido encima en muy pocos años. La ley, por supuesto, de matrimonio igualitario en el 2010, una ley muy importante, aunque no rompe la dicotomía, pero porque incluso se le llamaba ley de matrimonio gay, a pesar de que las personas que podían contraer matrimonio eran las que quisieran. Esa ley de matrimonio igualitario tuvo una estrategia de discusión. Las organizaciones que planteaban esta ley, que hacía muchos años que se venía planteando, hacía más de 20 años, ¿no?, que se venía planteando la idea de algún tipo de unión que permitiera el matrimonio entre personas homosexuales. Esa ley se discutió si debía apelar a la diferencia o a la igualdad. Y se hizo una evaluación de eso. No sé si participó Durán Barba, pero algo hicieron, digamos, para evaluar cuál era la opinión pública en relación... ¿Qué nos conviene argumentar? ¿Rescatar la diferencia o rescatar la igualdad? Y el argumento fuerte fue el de la igualdad. Y por eso el eslogan era los mismos derechos con las mismas palabras, ¿no? La idea de no hablar de unión civil, no hablar de partenariato u otros nombres que se le ponían a esas uniones, sino hablar de matrimonio, el mismo derecho con las mismas palabras. Esto implica que todavía en nuestra sociedad hay una inclinación fuerte por determinado tipo de derechos y uno de ellos es el derecho a la igualdad. Quiere decir que apelar a la igualdad todavía nos mueve moralmente, al menos intuitivamente, en una moral general, a favor de mantener determinado tipo de principios o determinado tipo de normas. Otra fue, por supuesto, la ley de identidad de género, no solamente por esta cuestión de diversidad de cuerpos que afloran, sino porque hace lo que en filosofía se llama un giro copernicano, ¿no? Lo que estaba en el margen pasa a ser el centro. Antes la identidad, cuando una persona pedía un cambio de identidad, y acá también mi homenaje a Mariela Muñoz, la primera a la que se le concedió el derecho a la identidad, que murió hace 2 días. Mariela Muñoz fue la primera transexual a la que se le reconoció su derecho a la identidad. La persona tenía que someterse a una evaluación por parte de peritos, médicos y psiquiatras que iban a determinar si tenía o no tenía el género que decía tener. La persona tenía que manifestar disforia de género, es decir, un malestar psíquico vinculado con que el género asignado y el percibido no se correspondían, y entonces había un gran sufrimiento psíquico. Es decir, se patologizaba la identidad y la autoridad sobre la identidad la tenían disciplinas, que son disciplinas que han sido sistemáticamente torturantes con la diversidad sexual. La ley de identidad de género hace un giro copernicano sobre la autoridad perceptiva, sobre la autoridad epistémica, la autoridad del saber sobre la identidad. El saber lo tiene la propia persona. No hay nadie más experto en cuál es mi identidad que yo misma, yo mismo o yo misma, o ellas. No hay médicos o psiquiatras que puedan saber mejor que la persona cuál es la identidad. Sin embargo, judicialmente se hacía así. El juez ponía los peritos y si el perito decía no, dice que tiene identidad, esta Diana Mafia dice que tiene identidad masculina, pero no es cierto, ¿sí? Yo vi que no jugaba suficientemente con los camioncitos y bueno, no competía con su hermano a ver quién hacía pis más lejos, esos signos así de masculinidad fuertes, ¿no? Negaban y entonces la persona no podía apelar a que sí tenía esa identidad. Yo creo que estos son aspectos de reconocimiento, de construcción de ciudadanía, porque parte del problema, y si nos remitimos otra vez a esa convención de 1996 y a esa constitución, la primera legislatura estuvo presidida por un debate entre vecinos y travestis. Las travestis como ocupantes del espacio público y los vecinos como aquellos que eran reconocidos como ciudadanos. Quiere decir que las travestis estaban fuera de la ciudadanía, con una ocupación presuntamente ilegítima del espacio público y con unos cuerpos que interpelaban negativamente porque ponían en discusión justamente la dicotomía sexual y la heteronorma. Entonces, las travestis desde fuera de esta ciudadanía fueron construyendo derechos ciudadanos lentamente y de una manera sumamente efectiva y llevando además al reconocimiento de derechos a otros colectivos de la diversidad. Y lo último que voy a decir es que un aspecto... ¿Te vas a referir al cambio en la Constitución, en el Código Civil, perdón? ¿Al cambio en el Código Civil? Bueno, ¿te puedo dejar la afiliación? Bueno, no, porque sé que sobre ese tema tiene un montón de cosas para decir. Entonces... Por esa gente más. Sí, querida. Sí, bueno, el orden no sé. No, pero si él se va a referir, porque me parece que el capítulo de filiación en el registro, en el nuevo Código Civil, es el tercer hito, diría, de estos cambios. Lo último que voy a decir es que
Desde la muerte de Diana Zacayán, asesinada de una manera muy brutal en el 2015, una dirigente travesti muy importante, Loana Berkins comenzó a trabajar en el concepto de travesticidio. Es decir, no puede ser que se invisibilice nuestra identidad al momento de morir. Nos invisibilizan al momento en la vida y también nos invisibilizan en la muerte. Trabajamos muy arduamente. Loana desafortunadamente murió en febrero del 2016, pero seguimos trabajando. Construimos ese concepto de travesticidio, un concepto que tiene que ver con, así como el femicidio habla de un sistema de violencia femicida, que es el que justamente rodea la vida de las mujeres, y por eso se dice que mueren por ser mujeres. Mueren por ser mujeres en un sistema de violencia femicida. De la misma manera, quienes son travestis están en un sistema de violencia travesticida que hace que más del 90% estén en prostitución, que casi ninguna sobreviva después de los 35 años, que tengan problemas de salud enormes por falta de acceso al hospital público, que utilizan siliconas industriales para modelar un cuerpo que no tienen manera de ajustar a su identidad porque no hay un sistema de salud que responda. Todo eso hace un sistema travesticida. Este concepto pudimos definirlo, hablamos con la doctora Elena Hayton, que tiene el registro de femicidios nacional, aceptó incluirlo dentro del registro de femicidios, que ahora es de femicidios y travesticidios. Es una conclusión de un trabajo que iniciamos con Loana Berkins y quería entonces simplemente ponerlo como un ejemplo de incidencia desde un lugar muy pequeño como es el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hacia un derecho que es un derecho universal. Muchas gracias. Para cerrar esta presentación nos dirigirá la palabra el señor profesor de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, señor Andrés Gil Domínguez, que hablará sobre la autonomía de la mujer y el aborto voluntario. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta mesa que para mí es un gran gusto, un gran placer estar acá. Agradezco a la doctora Marcela Basterra, al Consejo de la Magistratura, esta invitación. Diana, me has mandado un flashback emotivo. Me ha dejado conmovido, Diana. Tenemos muchas amigas en común, ¿no? Loana, ¿no? Me cuesta mucho arrancar después de escucharla a Diana. Un poco escuchándola a Diana y a la perspectiva que ella ha dado de género, que es una perspectiva que coincido, porque es una perspectiva deconstructiva, que rompe con la performatividad del discurso jurídico, del discurso social, aún dentro de lo que ha sido la reivindicación del género de la perspectiva de la mujer. Bienvenido, Diana. El género está más allá, hoy por hoy, de verlo solamente de la perspectiva de la mujer. Tiene que verse en la perspectiva de la diversidad. Y como primeros apuntes me gustaría rescatar que la visión o la perspectiva de género desde la diversidad o desde una primera mirada que es el resguardo, el respeto de los derechos de la mujer, necesariamente tiene que estar afincada o ha estado afincado a un derecho que ha sido en las constituciones del siglo XVIII, siglo XIX, como una norma de cierre de todos los derechos, que ha sido la libertad de intimidad. En otras palabras, la autonomía de la persona, el plan de vida, la mismidad, la biografía, como decía Vidal Campos. Pero claro, este derecho estuvo originariamente pensado en términos exclusivamente de la intimidad y el plan de vida de los hombres. Si uno toma nuestra Constitución histórica, en el artículo 19, que es una norma de lujo, que si uno la compara con otras constituciones de esa época, no se encuentran, que los alemanes recién en la Ley Fundamental de Bonn tuvieron algo parecido, nos encontramos que la Constitución resguarda las acciones privadas de los hombres. Pero cuando hablaba de hombre, no hablaba de género, hablaba que los hombres solamente tenían acciones privadas, que las mujeres no tenían acciones privadas, que solamente era sujeto susceptible de las acciones privadas los hombres. Y cuando uno tomaba el artículo 16 de la Constitución y veíamos que se refería al principio de igualdad, el principio de igualdad
de alguna manera estaba enmascarando un falso universalismo, porque hablaba de igualdad, pero ¿quién eran iguales ante la ley? Los hombres blancos y propietarios, y Alberti le agregó inteligente porque no era propietario, para que no quedara fuera. Y en esa evolución y en ese análisis tuvieron que pasar muchas cosas para que ese principio de autonomía que resguarda lo que Diana hablaba recién, que es la subjetividad en términos filosóficos, o que en términos psicoanalíticos podemos hablar de la constitución subjetiva, tuvieron que venir convenciones internacionales para recordarnos a todos que también las mujeres tenían derechos, porque esa igualdad no alcanzaba, porque como dice Ferraioli, era un falso universalismo. Nos mentían de que había igualdad ante la ley, porque detrás del discurso, los únicos que podían acceder a la ley, los únicos que podían desarrollar su vida a través de acciones privadas, eran los hombres. Y otro concepto también que se fue desarrollando y que fue nuestro gran baluarte en la lucha por la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, yo agregaría la ley de acceso integral a las técnicas de reproducción humana asistida, fue la no discriminación. Porque justamente a través de la no discriminación se reconvirtió ese derecho a la igualdad y se empezaron a incorporar categorías interdictorias en donde el género empieza a tener otro movimiento que de alguna manera postulaban que existían diferencias descriptivas que no podían justificar diferencias normativas. Porque eso es lo que acaecía con el viejo principio de igualdad. O sea, si existen diferencias descriptivas, se pueden justificar diferencias normativas. Eso nos decía cuando discutíamos la ley de matrimonio igualitario. Decían, no, pero si nosotros somos igualitaristas, nos decían los opositores. Si entre los heterosexuales y los gays hay diferencias descriptivas, y sí, hombre, hay diferencias descriptivas. Entonces, como hay diferencias descriptivas, se justificaban las diferencias normativas. Unión sexual por un lado, matrimonio civil por el otro. Y justamente el derecho a la no discriminación fue un ariete muy importante para decir, no, existen categorías interdictorias que prohíben que esas diferencias descriptivas después se traduzcan en diferencias normativas. Y desde el punto de vista me parece que la libertad de intimidad como derecho es aquello que mejor resguarda, mejor expresa las luchas que se dan desde esta visión remasterizada que ha planteado Diana de lo que es la perspectiva de género. Y también me parece que es la que mejor denota, mejor traduce eso que Lacan hablaba como la extimidad, esa parte de nuestro interior que más se muestra hacia afuera y que por ende en este puente entre lo interno y lo externo tiene que estar protegida de las interferencias externas, pero no tiene que estar oculta del espacio público y de la expresión ante el público, ante lo público. Y en este punto a mí me parece que la perspectiva de género tiene que ser consecuente, y acá por ahí Diana se va a enojar, tiene que ser consecuente, porque si la autonomía de la voluntad, si la libertad de intimidad o el plan de vida es el ancla referencial junto con la no discriminación de la perspectiva, de lo que es la perspectiva de género, tiene que de alguna manera asumir determinadas consecuencias en temas que son de mucho debate, porque como dice Debra Satz, puede haber ciertos mercados que sean inviables y que sometan a las personas o a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad a un intercambio desigual. Pero superadas esas condiciones de vulnerabilidad de la mujer o del mundo, o como lo ha planteado Diana, del género basado en la diversidad, la consecuencia del resguardo de la autonomía de la voluntad es que si existen en el ámbito del género decisiones de personas que no son vulnerables pero que quieren ejercer la prostitución, si existen en el ámbito del género personas que quieren alquilar su vientre para gestación por sustitución y no prestarlo en lo que sería una relación de amor, sino a través de una transacción comercial, y no son personas vulnerables
y así lo resuelven, también tenemos que respetar en el ámbito de la autonomía de la voluntad y su plan de vida estas decisiones, sin crear un ideal de mujer o de género al cual le intentemos imponer a todo aquel que no está de acuerdo, aunque pueda en el marco de su plan de vida y en el marco de la autonomía de la voluntad, decidir ir en contra de ese ideal establecido en términos de la cuestión de género. Hagamos una mesa sobre eso. Sí, sabía. Las que ponen los cuerpos son mujeres en las dos cosas, los que consumen los cuerpos son varones. La autonomía de la voluntad puede haber. Podemos hacer un panel, cuando quieran. Cuando quieran hacemos un panel. Cuando quieran. ¿Cuál es el punto? Está bueno. ¿Cuál es el punto en donde vos pones como piso mínimo de no vulnerabilidad y en donde esa no vulnerabilidad te permite hacer con tu vida lo que vos quieras hacer, por más que vos ofrezcas y sean hombres lo que puedan? ¿Cuál es el punto en donde vos podés decir esta persona no es vulnerable y lo que resuelva yo lo tengo que respetar en términos de autonomía de la voluntad, aunque a mí me parezca que para mi ideal es quien pone y el otro contrata? Porque si no existe una postura perfeccionista en donde se construyen ideales de mujeres o de cuestiones de género que se le imponen a las mujeres o las cuestiones de género que no están de acuerdo. Pero hagamos un panel. El 98% de los medios de producción están en manos de varones, y el 98% del dinero también. Sí. O sea que el que tiene el dinero para contratar siempre Siempre me reta, Diana, es así. Por algo será. Por algo será. Eso es bravo. En este momento, el por algo será, es un tema bravo. Y sí, esa es mi característica. No, me tomo lo que por algo será. En mi caso, por algo será porque debe ser por algo, porque yo a los 28 años, cuando recién nací en la vida académica, me doctoré. Y el tema que tomé para doctorarme fue justamente aborto voluntario, vida humana en formación y Constitución Nacional. Con lo cual hipotequé mi vida, por ejemplo, para actuar en la justicia. Desde los 28 años hipotequé mi vida para poder acceder a la justicia, por ejemplo. Entonces, bueno, por algo será, debe ser por eso, porque de alguna manera siempre me han interesado estos temas y siempre tenía algún compromiso al respecto. Y porque yo considero que en estas cuestiones, en la medida que se sectoricen, se debilitan. Porque si hablamos de diversidad e igualdad, la diversidad e igualdad es conjunta. Y si vamos a hablar del tema del aborto, y solamente se va a tratar de la perspectiva de las mujeres y no se va a tener en cuenta que los hombres también participan en las decisiones de las mujeres y que los hombres también sufren como sufren las mujeres, me parece que nos estamos equivocando en perspectiva. Si vamos a pensar la cuestión de género solamente desde la perspectiva de paneles de mujeres que hablan de mujeres, estamos en problemas. Cuando luchamos todos por la ley de matrimonio igualitario, luchamos en igualdad de condiciones y luchamos por los mismos ideales heterosexuales y no heterosexuales del mundo de la diversidad, y ahí estuvo nuestra fuerza. Poner o discutir este tema siempre con el dedo acusador y siempre la mujer y el hombre acusándolo es degradar esta discusión y es debilitar. Desde esa perspectiva, de alguna manera quisiera retomar el segundo punto, que era cómo se vincula la autonomía de la voluntad de la mujer con el tema del aborto voluntario y ser consecuente con la autonomía de la voluntad de la mujer y el aborto voluntario. Especialmente en la República Argentina, que fue un país de avanzada. Nosotros tenemos despenalizado el aborto voluntario desde 1921 en 3 causales: cuando corra peligro la vida de la mujer, la salud de la mujer, o cuando la mujer quiere acceder al aborto porque ha quedado embarazada producto de una violación. Y desde 1921 era claro el Código Penal argentino, que es una copia de la versión alemana del Código suizo, que refería en el idioma alemán a 2 terminologías distintas cuando hablaba de la violación de una mujer y la violación de una mujer violentamente. Más allá de que cuando se tradujo se olvidaron de una coma, el Código Penal argentino habla de atentado al pudor, falta la coma,
y violación de mujer idiotamente. Si atentado al pudor no fuera sinónimo de violación, no sé cómo una mujer podría quedar embarazada, si el Espíritu Santo que vuelve la embarazada de vuelta. Entonces, desde 1921 nosotros tenemos una legislación avanzada mucho antes de los que los países escandinavos. Y claramente el Código Penal argentino dice el aborto no es punible en estos supuestos y no establece ningún plazo en caso de violación, como sí legislaciones posteriores europeas lo establecían. ¿Cuál fue el problema que hemos tenido durante todos estos años? El problema fue la performatividad del discurso jurídico. El problema fue que quienes resolvían estos temas eran hombres, que nunca iban a ser violados y nunca iban a quedar embarazados. El problema era que los médicos que tenían que habilitar este tipo de aborto, según su lex artis, cuando corría peligro la vida de la salud de la mujer, ¿qué hacían? Le iban a pedir permiso a un juez, cuando no tenían que pedirle permiso a un juez. Y esto lo que hacía, lo que conllevaba era una permanente violación o desconocimiento de la autonomía de la mujer y sus derechos en temas muy concretos, muy sensibles como vida, salud y libertad sexual. Marcela bien refirió que en el caso FAL, la Corte Suprema de Justicia despejó cualquier duda sobre que este sistema argentino pudiese confrontar o colisionar con la Constitución argentina, con los tratados sobre derechos humanos. Y en la Convención Constituyente de 1994 también bien dijo Diana que hubo una discusión en términos si se incorporaba o no se incorporaba el tema del aborto. Como no era un tema habilitado, no se incorporó. Se discutió una cláusula constitucional que es del 75, inciso 23, que es un mamarracho normativo porque habla de la protección del niño a partir del embarazo hasta la culminación del periodo elemental. Las que se embarazan son las mujeres, no los niños, por lo cual se la llamó la cláusula del niño embarazado. La protección era hasta los 12 años, después la Convención sobre el Derecho del Niño la protege hasta los 18 años. Pero lo importante fue que en el debate, tanto Raúl Alfonsín como Barra, que provenían de dos lugares ideológicos distintos, dijeron no, esto de acá no se trata del aborto, que muy bien está regulado en 1921 en el Código Penal argentino, con lo cual hubo una confirmación de la Convención Constituyente de que no existía ningún tipo de problemas de colisión con el Código Penal argentino y nuestra Constitución. Y en el caso FAL, la Corte Suprema de Justicia despejó algunos otros obstáculos en términos de el acceso de las mujeres en estos casos al aborto voluntario. Además, le da un nombre a la autonomía de la voluntad de la mujer ejerciendo para interrumpir un embarazo. Llama el derecho legal a interrumpir un embarazo. Si la Corte Suprema en el caso FAL lo que hace es, de alguna manera, remasterizar, renombrar o ponerle, especificar que en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de la mujer, cuando accede a un aborto en estos supuestos, lo que está haciendo es ejerciendo un derecho fundamental y un derecho humano a interrumpir legalmente el embarazo. Ahora, ¿cuál sigue siendo el problema en la República Argentina? El problema sigue siendo que el derecho penal se sigue utilizando, que el Código Penal sigue castigando penalmente a aquellas mujeres que quieren interrumpir el embarazo por fuera de estos supuestos. Se sigue utilizando al Código Penal para castigar a las mujeres que no quieren cambiar de plan de vida. Porque el Código Penal no solamente castiga a una mujer que interrumpe un embarazo, castiga a la mujer porque no se convierte en madre. El Código Penal no solamente está protegiendo la vida humana en formación, está imponiéndole a la mujer cambiar un estatus y transformarse en madre. Cuando previamente, o una etapa anterior, nosotros tenemos otros derechos, como el acceso integral a la salud sexual y procreación responsable, que tienen en su núcleo justamente que en igualdad de condiciones los hombres y las mujeres resuelvan cómo, quién, cuándo, en qué momento deciden cambiar su vida para toda su vida y no transformarse en padre o madre. O si tienen relaciones sexuales solamente para el goce o para el goce y la reproducción. Ese derecho previo, que es la evitación de embarazos no deseados,
y la evitación de abortos está sostenido sobre la capacidad de decidir si uno quiere ser madre o quiere ser padre, pero sin embargo, después el Código Penal castiga la decisión de la mujer de no querer ser madre. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en la República Argentina, que en el supuesto de un determinado plan de vida de la mujer, donde no esté incluido por las razones que ella quiera, convertirse en madre, continuar con un embarazo, la respuesta del Estado es la penalización. Pero esta penalización ¿ha dado algún fruto? ¿Ha dado alguna respuesta positiva? No, no ha dado ninguna respuesta positiva, ni a los que bregamos hace mucho tiempo porque se reforme el Código Penal y se resguarden los derechos de las mujeres y puedan acceder a un aborto sin ningún tipo de discriminación por motivos sociales, como acaece hoy y todos conocemos, pero tampoco favorece a aquellos que defienden el derecho a la vida a partir del momento de la concepción con la misma intensidad que la persona nacida. Porque si en la República Argentina se hace entre medio millón y 1 millón de abortos por año, en realidad la vida humana en formación no está protegida y las mujeres de escasos recursos que no pueden acceder a un aborto clandestino seguro, tampoco. Es el fracaso del no hablar, es el fracaso del sinsentido. Seguir manteniendo esta ficción hipócrita del Código Penal para castigar a las mujeres e intentar transformarlas en las que no son o no quieren ser y mandarlas a un sistema clandestino y tampoco proteger lo que se dice que se quiere proteger, es la sin razón, es el sinsentido. Y como es un tema tabú, nadie lo quiere discutir. Y como es un tema tabú, cada vez que se propone en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se dan vueltas y vueltas y nunca se discute. Y mientras tanto, se sigue afectando ese principio de autonomía, esa libertad de autonomía de las mujeres, que están en una gran desigualdad estructural con respecto a los hombres, y que de alguna manera seguimos incrementando lo que es el dolor sin sentido. Por eso, en una suerte de síntesis de consecuencia, si consideramos que la autonomía de la voluntad es el centro de nuestro sistema junto con la no discriminación, si consideramos que cuando discutimos el tema del aborto es un tema sensible, es un tema sumido en los desacuerdos, porque el tema del aborto es uno de los temas que más desacuerdos morales genera en una sociedad. Y en esos desacuerdos morales tenemos que tener mucho cuidado, aún en las posturas morales que uno respeta, en despreciar las posturas morales de los opuestos. ¿Cómo resolvemos nosotros estos grandes desacuerdos morales? Y a través de un sistema que no penalice, que permita decidir a la mujer para que en cada sistema de valores de las mujeres, en cada plan de vida de las mujeres, puedan resolver si quieren interrumpir o no quieren interrumpir el embarazo, si quieren transformarse en madres o no quieren transformarse en madres. Esa es la mejor forma de garantizar el pluralismo moral, esa es la mejor forma de dejar atrás tanta hipocresía y tanto cinismo en no tratar este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y nos tenemos que retirar porque el salón tiene un horario. Muchas gracias por acompañarnos.